Wicked nos comprueba que siempre serás la villana en una historia mal contada. Hello everybody, yo soy Génesis y bienvenidos a mi canal. Hago un llamado a los fans de los musicales y sobre todo de este musical. Quiero que me cuenten ustedes en los comentarios qué tan emocionados estaban porque finalmente se puede estrenar esta película. Porque yo sinceramente no tanto. Calma, mija, calma. Miren, no me malentiendan. Yo me vi la primera película y me gustó muchísimo. Creo que es una película que brilla muchísimo en cuanto a actuaciones y visualmente es muy bonita. Y creo que también se merecía muchísimo más reconocimiento en los Golden Globes y en los Oscars, pero sobre todo en los Golden Globes, donde vamos, los premios decidieron darle pantalla a esto. Una condena. O sea, es completamente vergonzoso que en esa categoría hayas tenido a Wicked y te vas con esto. Cada que me acuerdo me erizo, me erizo yo. ¡Ustedes son idiotas! ¡Todos son idiotas! Pero sí, yo me vi la película y aunque no digamos que se convirtió en mi favorita, o sea, no entraría en mi top 10 de películas favoritas de la vida, sí creo que estuvo bastante interesante, así que en este video les voy a dar mi opinión y también hablar de algunas explicaciones y teorías que nos trajo la segunda parte de Wicked for Good. Sabemos que las segundas partes de una película o la secuela tienen muchísima responsabilidad, porque tiene que ser tan buena como la primera o superarla como para poder decir que sí valió la pena. Pero tristemente esta película siento que tiene demasiados talones de Aquiles que te hacen sentir y pensar que sinceramente no le hace justicia a la primera y que por sí sola va a ser muy difícil que se mantenga a flote. Miren, en la primera película nosotros ya exploramos todo este contexto de la historia del reino de Oz, que se enfoca en la relación de Glinda y Elphaba, dos mujeres ridículamente diferentes la una de la otra, pero que curiosamente terminan entablando una amistad muy bonita y bastante poderosa. Y dentro de esa misma película ya vivimos varios arcos de conflicto, como por ejemplo lo que descubrieron la verdad del mago, que era completamente un fraude, esta cuestión de los animales, que era una cuestión bastante poderosa dentro de la película, y claro, ese final es sumamente épico en donde se entablaba ya esta división entre el bien y el mal. Con Cynthia Erivo cantando de fondo Defying Gravity es una cosa preciosa de ver. Y termina ahí, dejando la vara de expectativa sumamente alta para lo que sigue. Entonces, un año después llega esta película que se supone que está dirigida muchísimo a resolver todos estos conflictos que ya se generaron en la primera. Entonces, la primera cosa que voy a decir es que esta sí que es bastante dependiente de la anterior, ya que si tú no te viste la primera película vas a estar sumamente perdido. Porque es como si empezaras a la mitad de la historia. Por ejemplo, esta situación de Fiyero y Elphaba, o sea, de la nada que te salgan aquí que él la ama, que se escapan y que tienen ahí su escena, que es un poco rara, un poco fuera de lugar, no lo sé, yo me incomodó un poquito esa escena, la verdad. ¡Jóvenes! Pero si no viste la primera es como que aquí dices, ¿cómo? ¿Desde cuándo él le ama? ¿Por qué le ama? ¿Por qué le dejó a la otra? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo. Amiga mía, sé que estoy quitándote a nombre de tu vida. Sueñas con él. Y otra cosa que te digo entre paréntesis, qué cosa más horrenda que le hicieron estos dos a Glinda. Bueno, ese es otro tema. Ya ni la friegas, de veras. Tiene un poquito de pudor, misma. Pudor. Entonces la cuestión de esta película es que siento que batallan muchísimo en darle resolución a los conflictos a los que se siente que les falta un poquito de contexto. Que esta segunda película dura 2 horas y media. Entonces tú dices que van a profundizar en detalles, en historias y de esta manera a resolver de una forma correcta y adecuada cada conflicto. Pero la verdad es que varias de las cosas que suceden y la forma en la que se resuelven resultan siendo ridículamente fácil. Simplemente
simplemente pasan por sobre ellos y pues ya, se resolvió porque esto es mágico, ¿sabes? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Como por ejemplo está esta cuestión de los animales y que era realmente importante desarrollar dentro de la historia de Oz, del por qué se levanta la revolución y el conflicto y todo esto. Pero aquí los animales casi no aparecen o no importan mucho. O sea, es como que de cuando en cuando en la película se acuerdan y dicen, ay, cierto que teníamos conflicto con los animales, metámosles y digamos eso. Y al final su resolución también es como que, bueno, ya todo está bien, vuelvan. ¿Y ya? Así que básicamente la duración de la película se justifica con varias escenas que siento yo no eran necesario que las incluyan o que las alarguen. Así que te termina haciendo pensar que quizá era mucho mejor que todo lo incluyeran dentro de una misma película. No se veía necesario que hicieran una segunda parte porque a la final esta segunda no termina profundizando o completando algo, sino más confundiendo. Así que sí, yo creo que una de las mayores fallas de esta segunda parte es su desarrollo. Y claro, yo también entiendo, esta segunda parte es casi una copia exacta de la segunda parte del musical. Porque para los que no sabían, estas dos películas están inspiradas o sacadas de un musical de Broadway del 2003, que lleva su mismo nombre. Y al igual que las películas, está dividido en dos partes o en dos actos. Pero según he investigado, esta segunda parte fue bastante conflictiva, ya que dividió bastante a los fans. A unos les gustó y a otros no tanto. Así que considerando que esta segunda parte es casi calcada de pues la segunda parte del musical, era obvio que iba a suceder lo mismo. Pero yo voy a decir que lo que más me emocionaba de esta segunda parte, sinceramente, era poder ver la inclusión de los personajes del cuento clásico que conocemos de El Mago de Oz, que son Dorothy, el hombre de hojalata, el espantapájaros y el león cobarde. Y en los trailers nos mostraron ya fragmentos de su aparición. Pero resultó que lo que vimos en los trailers es casi el mismo tiempo que ellos aparecen en pantalla. Así que chiste, mijo. O sea, mira, por una parte sí vimos un poco la historia de origen de un par de estos personajes, como por ejemplo el hombre de hojalata, que sabemos que era Boq, que terminó convirtiéndose así a causa del hechizo mal hecho que le lanzó Nessa. Y por otra parte está el león cobarde, que pues resulta que este era el león o el animal que Elphaba liberó en la película anterior. Y voy a decir que la motivación de este león o de este personaje me pareció sumamente ridícula, porque ¿cómo es esto de que es cobarde simplemente porque Elphaba lo liberó y no le preguntó y le quitó su autonomía y que no le permitió decidir y que por eso él es cobarde? Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Y del espantapájaros al inicio no teníamos idea de quién era, sino solo hasta el final de la película que descubrimos que era el mismísimo Fiero, que resultó convirtiéndose en espantapájaros debido al hechizo que le lanzó Elphaba, como para que no se le rompieran los huesos y todo bla bla bla. Así que sí, estas historias fueron un poquito interesantes, pero a la final la historia que los une, ¿no? De ellos yendo a buscar al mago y todo esto, esta historia parece no tener relevancia ni importancia dentro de la película, sin mencionar que a Dorothy no le vemos ni siquiera la cara, sino solamente su espalda, sus pies y su sombra. Y se entiende que esto iba a suceder de esta forma, ya que el director había mencionado anteriormente que simplemente la iba a usar como un peón dentro de la historia. Además de que sabemos que estas películas y la historia mismo del musical no se centra tanto en Dorothy y en su aventura como en la película original, sino más en Glinda y en Elphaba. Sí, yo sé eso, yo sé cuál es el énfasis de las películas y de la historia. Pero de igual forma me hubiese gustado que desarrollaran esto para desarrollar su propia historia, no que simplemente funcione como un telón detrás que digan, bueno, esto ya saben qué pasó y pues ya, pero realmente no tiene importancia. Pero no me vayan a entender mal, ya, no me vayan a entender mal, no es que yo solo he venido a quejarme. Claro que no, porque creo que tiene cosas bastante buenas. Sin duda, Ariana Grande y Cynthia Erivo son las estrellas de la película. Y creo que su actuación y sus personajes son la razón por la cual la película aún se puede mantener a flote. Y es que su conexión es innegable. Cada escena que nos brindaban las dos juntas se convertía en esa parte emocional de la película. Y sí, en esta también un poquito de comedia por esa escena de ellas peleando ahí, la cual es un poco rara, la verdad, porque ellas están peleando y Ness está muerta ahí atrás. Fue un poco rara. ¡Me está pisando! Así que me gusta bastante el desarrollo que tienen estos personajes, aunque debo decir que esta segunda película siento que se enfoca muchísimo más en Glinda. Conocerla a ella desde pequeña y cómo pasó de ser una mujer
que simplemente era una cara bonita y llegar finalmente a convertirse en la soberana de Oz. Así que eso me encantó. ¿Y qué decir de las voces? Oigan, yo creo que no hay duda alguna de que Cynthia Erivo y Ariana Grande tienen voces sumamente poderosas y nos deleitaron también muchísimo dentro de esta película, pero sí voy a decir que la música en esta no me encantó tanto. Creo que tiene momentos bastante interesantes, pero no se van a convertir en mis favoritos. Quiero decir, definitivamente no van a poder igualar al momento de Defying Gravity de la anterior, o sea... La música está buena, sí, pero el mejor soundtrack definitivamente se queda en la primera. Visualmente también es muy bonita. La producción que tiene esta película siempre la voy a alabar porque creo que es una mega producción, o sea, desde el mismo número de actores, o sea, de extras, aparte los sets que son preciosos. Y qué decir de los vestuarios, a mí me encantaron los vestuarios, sobre todo los vestidos de Glinda. Yo estoy obsesionada con los vestuarios de Glinda, es que si yo algún día me los puedo conseguir, los puedo tener ahí en mi armario y usarlos todos los días en mi casa y yo soy la persona más feliz del mundo. Así que sí, en este sentido yo puedo decir que sí conserva la misma línea y la misma calidad que la primera. Y en cuanto al resto de actores, voy a decir que no estuvieron del todo mal algunos. En el caso de Fiyero, mira, está muy bien. Odio eternamente lo que le hizo a Glinda, pero creo que su personaje funciona dentro de la trama. Que entre paréntesis, oye, Fiyero como el espantapájaros se veía horrible. Oiga, ¿quién la maquilló? Quien me sorprendió un poquito fue Vogue. Creo que lo poquito que tiene es bastante bueno, el pasar de ser este hombre inocente a convertirse en el hombre de hojalata, este dolor, este rencor, este miedo que siente. Estuvo bastante bueno, lo que estuvo en pantalla estuvo bueno. El personaje del mago creo que quedó un poquito a la mitad. Como que siento que me hubiese gustado ver más del mago o que hubiese tenido un poco más de fuerza o relevancia. El personaje de Nessa voy a decir que me cayó mal. Caes mal, mija, caes mal. Aparte que no explicaron mucho su historia, que de pronto ella es gobernadora y al final resulta que su obsesión por Vogue es la que termina a ella convirtiéndola en la bruja mala del este y que a los 5 minutos muere. Pobre cosita fea. Pero quien creo que sí fue bastante desaprovechada fue Michelle Yeoh como Madame Marvel. En esta segunda entrega es como que no sé, no sabías por qué hacía esto, que tenía un plan, pero a la final nunca conocías del plan y a la final resulta que la malvada pues simplemente desaparece porque a la final Glinda dice, oye, llévensela y se la llevan y ya simplemente se va. Y se marchó. Explícame tú eso. Así que entonces yo puedo decir que con esta película, no sé, yo voy a decirte sinceramente, sí la disfruté. O sea, no te voy a mentir, sí la disfruté. Pero sí, termino creyendo y pensando que a la final no era necesario. O sea, no la existencia de esta segunda película, sino la división que hicieron. Esta fractura temporal con falta de contexto y poco desarrollo sí termina jugándole bastante en contra de la película. Así que, ¿es la peor película? No. ¿La volvería a ver? Tampoco. Aunque siendo sincera, tampoco me he vuelto a ver la una. Mira, cállate, mejor. Pero sí, es una película entretenida y si tú eres más fan del musical, pues seguramente sí la vas a disfrutar. No voy a decir que no. Seguramente la veremos en alguna de estas premiaciones. Veremos cuánto la valoran, porque pues si no valoraron la primera, no sé si valoren esta. Pero tocará ver. No hagas que te pegue una cachetada, Michelle. Ahora vamos con algunas explicaciones y teorías de la película. Primero, con estas películas ya podemos entender y saber que la historia clásica que nosotros conocemos de El Mago de Oz es la historia o la versión que conoce el pueblo de Oz. Así que pues es la versión que se mantuvo hasta el final, en donde pues Elphaba era la bruja malvada del oeste. Pero con esta película entendemos que en realidad ella nunca fue la malvada, pero pues en la versión que se contó, ella terminó siendo la bruja. ¡Desgraciado! La segunda cosa es esta cuestión de que las brujas son derrotadas con agua. Yo creo que hemos visto en un montón de películas de esta situación de que las brujas se derrotan con agua. Pero ¿es esto real o no? Porque al final en la película del Mago de Oz vemos como Dorothy le lanza agua a la bruja mala y pues ella se derrite y muere. Pero en esta versión vemos que en realidad Elphaba no muere, simplemente se esconde en esa trampilla y todo esto. Entonces la cuestión de que ella se derrite con agua, ¿de dónde salió? Muy probablemente esto haya sido un rumor difundido por Fiyero, que querían pues que el momento que atacaran a Elphaba no la atacaran con algo que de verdad le hiciera daño y dijeron pues no, el agua le mata, y para que ella estuviera a salvo. Bien pensado, Woody. La otra cosa es, ¿qué rayos es la Tierra más allá de Oz? Pues básicamente esta Tierra es el mundo real. ¿Por qué se entiende eso? Porque pues de algún lado tiene que venir Dorothy, de algún lado tiene que venir el mago. Y pues si se creó este tornado ahí, pues tenía que ser cerca de ahí para que Dorothy apareciera en el mundo de Oz. La siguiente cuestión es lo de las zapatillas.
En la película original vemos que Elphaba no le puede quitar las zapatillas a Dorothy porque aparentemente Glinda les puso un hechizo y esta cosa para como proteger las zapatillas, pero aquí entendemos y sabemos que Glinda en ese momento no tenía ningún tipo de poder. Entonces, ¿por qué Elphaba no le quitaba las zapatillas? Muy probablemente puede haber sido por la misma Elphaba y el hechizo que hizo a las zapatillas cuando Nessa aún las usaba. Se podría entender que la única forma de quitar las zapatillas era que el portador las entregara voluntariamente, o en el caso de Nessa, pues que muriera. Pobre cosita fea. Y otra de las preguntas que nos hicimos es por qué rayos Fiero, Bug y el león se unieron en la travesía de Dorothy para ir a ver al mago. O sea, la historia original. En el caso de Bug podría tener un poco de sentido, pues Nessa le había dicho que él era así, se había convertido así a causa de Elphaba que había hecho el hechizo y bla bla bla, entonces él le tenía mucho odio a ella. En el caso de León ya dijimos la excusa de odio a Elphaba es demasiado ridícula, pero pues bueno, por esa razón le odiaba y le quería destruir. Ahora en el caso de Fiero como el espantapájaros, ¿por qué rayos se unió a Dorothy? Esto puede ser por estrategia. Iba a averiguar los planes que ellos tenían y pues alertarle a Elphaba. Esto lo vemos en la película donde viene Chisteri y le entrega a Elphaba un mensaje que viene de Fiero en donde básicamente él le explicaría todo lo que sucedió, el plan que ellos tenían. Entonces es muy probablemente que Fiero se unió a esto pues como estrategia para cuidar a Elphaba. Divino. Y un bombazo que nos soltaron al final es que el mago era el papá de Elphaba. ¿Qué? ¡Cállate los ojos! Y todo esto se da debido al frasquito que tenía Elphaba, que en la primera película ella le había explicado a Glinda que era el último recuerdo o el único recuerdo que tenía de su madre. Y a lo largo de esta segunda película, Glinda mira al mago constantemente beber de un frasquito exactamente igual. Entonces ella al encontrar el frasco empieza a unir los cabos y dice, algo está pasando aquí. ¿Pero qué ha pasado? Y al final de la película también nos dejan con una duda de que si Glinda va a tener ahora poderes reales o no. Ya que en esta escena final el Grimoire, el libro se abre enfrente de Glinda, de la misma forma que se había abierto delante de Elphaba. Y esto puede darse quizá porque ya Glinda en este proceso de la película ya evolucionó, se volvió alguien digna para el Grimoire, así que me causa curiosidad qué poderes va a tener Glinda. Debe ser más que solo burbujas, Y algo que quizá no notaste es que al final de la película tienen esta escena y se acerca Glinda de esta forma a Elphaba. Esta pequeña escena es una referencia al póster clásico de la obra musical de Wicked. Me pareció muy bonito ese guiño. No sé si lo notaste, pero estaba muy bonito. Así que pues bueno, con esta película ya se cerró la era Wicked que nos llevó por estos 2 años. Y esperamos que pues bueno, estas nuevas películas que quieran hacer las puedan desarrollar muy bien. Con la misma magia de estas, pero desarrollándolo mucho mejor. Así que pues bueno, cuéntame tú acá abajo en los comentarios qué es lo que opinas de esta película. ¿Cuál de las dos fue tu película favorita? ¿La primera o la segunda parte? Déjalo todo acá abajo en los comentarios que como siempre me interesa saber tu opinión. Así que bueno, gracias por acompañarme en este videito, espero que les haya gustado mucho, como siempre nos vemos en el próximo. Chao, chao.